Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de formación de ondas electrocardiográficas. Entonces, hablamos que electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. También mencionamos algunos conceptos importantes, suponiendo que esos son las aurículas y ahí están los ventrículos. Vamos a tomar un pedazo del ventrículo y que está formado por fibras miocárdicas. Recuerden que esas células miocárdicas tienen cargas eléctricas negativas por dentro, o sea, tienen cargas negativas, y cuando reciben un estímulo, entran cargas positivas dentro de la célula. Entonces la célula ahora va a tener más carga positiva por dentro que por fuera. En este caso, podemos demostrar ese cambio electrocardiográfico con un vector que lo mencioné en el video anterior, que ese vector va a tener una cabeza con carga positiva. Eso quiere decir que aparentemente las cargas positivas están caminando del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y eso lo podemos demostrar dependiendo de fuerza de descarga, de fuerza de potencial de membrana en acción en forma de un vector. Mientras potencial de membrana en acción es más grande, las fibras musculares son más grandes, el vector va a ser más grande. ¿Y qué sucede? Esas células luego van a tener cargas eléctricas positivas, todas. Y a ese proceso nosotros llamamos la despolarización. ¿Okay? Y también mencioné cuando salen cargas eléctricas positivas hacia afuera por diferentes mecanismos, entonces la célula vuelve otra vez a su forma normal y estamos hablando de repolarización. Quiere decir que vuelve otra vez dentro de la célula a ser más negativa. Entonces, esas células excitables siempre están en una despolarización y repolarización. Si mencionamos una célula solamente, que tiene cargas eléctricas negativas por dentro, entonces cuando recibo un estímulo, esa célula, entonces la carga positiva que estaban por fuera van a entrar dentro de la célula. Entonces en este momento vamos a tener ahora dentro de la célula positiva y fuera de la célula vamos a tener cargas negativas. A eso nosotros llamamos la despolarización. Y si otra vez sacamos las cargas positivas fuera de la célula, entonces la célula vuelve otra vez a su estado donde teníamos más cargas negativas por dentro que por fuera. Entonces a ese proceso nosotros llamamos la repolarización. Ese es el concepto que tenemos que saber. Que como potencial de membrana en reposo, recuerden que aquí las células están en reposo, potencial de membrana en reposo, y a eso nosotros llamamos potencial de membrana en acción, ¿sí? Y luego ese potencial de membrana en acción, después de hacer cambio, puede volver otra vez en potencial de membrana en reposo. A ese proceso nos llamamos despolarización y la repolarización. Ok, hasta ahí todo está bien. ¿Cómo yo puedo ahora registrar la actividad eléctrica del corazón? Entonces, volvemos otra vez
con el pedazo de músculo cardíaco, el miocardio. Ahí están fibras musculares. Voy a conectar un aparato aquí que recibe nombre, ese aparato recibe el nombre de galvanómetro. Ese galvanómetro tiene una aguja. Entonces esa aguja, cuando hay cambio de potencial de membrana, puede moverse de un lado a otro. Entonces tiene cero, tiene positivo, puede negativo. Entonces puede moverse en diferentes direcciones. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo? En este caso, provocando potencial de membrana en acción, llevando o sea, convirtiendo una actividad eléctrica, que es movimiento de carga eléctrica, aquí, en una actividad mecánica, o sea, movimiento de la aguja. Ese es un concepto importante. La actividad eléctrica a nivel de la membrana puede convertirse en una actividad mecánica que me puede provocar un movimiento de la aguja. Ok. Cuando el galvanómetro está en una posición de esa manera, recuerden que el galvanómetro tiene un polo negativo y tiene polo positivo. Si no hay movimiento de carga eléctrica, o sea, potencial de membrana está en reposo, no hay movimiento de carga eléctrica, galvanómetro va a enseñar el cero, porque no hay movimientos, ¿sí? Cuando no hay movimiento, galvanómetro va a enseñar el cero. Ahora, cuando ocurre el movimiento, o sea, cuando estamos hablando de despolarización, ¿qué sucede? Mi célula, en ese momento, van a tener un movimiento de cargas eléctricas aparente. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces la primera línea se pone ¿qué? Positivo. Cuando hace un estímulo. Entonces, la segunda línea va a ser todavía negativa. Entonces, ¿qué sucede? El galvanómetro, en este punto, entonces ese punto, va a tener un movimiento. ¿Cómo podemos demostrar ese movimiento? Recuerden que el movimiento de carga eléctrica lo podemos demostrar con un vector, en este caso con cabeza ¿qué? Positiva, con la cabeza positiva. Entonces, si el polo de galvanómetro, vamos a suponer que ese es el polo positivo y ese es el polo negativo. Si la cabeza de vector que está demostrando un movimiento de carga positiva de izquierda a derecha se acerca a polo positivo de ¿qué? De galvanómetro, entonces el galvanómetro, la aguja de galvanómetro se va a mover hacia el número positivo. Recuerden que ese es 0 y ese es negativo. ¿Ok? Y vamos a suponer que ya toda la célula se despolarizó. En este caso, se despolariza la célula y vamos a tener ahora todas las células con cargas positivas. ¿Qué va a pasar con un galvanómetro en este caso? El galvanómetro ya no va a demostrar nada porque ya no hay movimiento de cargas eléctricas. Entonces el galvanómetro vuelve otra vez, se hace un movimiento del lado positivo y va hacia ¿qué? Hacia cero. Cuando va hacia cero quiere decir que no hay movimiento, porque ya todas las células tienen ahora cargas eléctricas positivas y ocurrió la despolarización. Entonces ven que el galvanómetro aquí comenzó
con una tendencia de 0 cuando no había movimiento de las cargas eléctricas. Cuando comenzaron los movimientos, comenzó a demostrar números positivos, y cuando todo se está despolarizado, vuelve otra vez a ¿qué? A 0, o sea, hace otro movimiento. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Esas cargas positivas ahora tienen que salir fuera de la célula por diferentes mecanismos, la bomba de sodio, potasio, etc. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener dentro de la célula, ahora, la salida de carga comienza ahora a un nivel contrario, o sea, va de derecha a izquierda. O sea, la primera línea, recuerdan que tenía carga, todos tenían carga positiva, ¿no? O sea, ahí tenemos carga positiva, carga positiva, carga positiva, carga positiva. Entonces, la primera línea ahora va a tener que solamente carga ¿qué? Negativa. Porque la despolarización comienza, o sea, tiene una dirección diferente. ¿Y qué va a pasar? Vamos a encontrar un vector ahora que va de derecha a izquierda, pero aparentemente, ¿quién está en movimiento? Cargas eléctricas, ¿qué? Negativa. Entonces, la cabeza de vector ahora va a ser ¿qué? Negativa. Aparentemente, las cargas negativas están moviendo de la derecha a izquierda. Eso podemos demostrar con un ¿qué? Con un vector, que ese vector tiene cabeza ¿qué? Negativa. Ahora, si pongo el galvanómetro acá, ¿qué voy a ver? El galvanómetro, recuerden que aquí teníamos polo positivo y aquí polo ¿qué? Negativo. La cabeza negativa de vector se acerca a polo negativo de ¿qué? De galvanómetro. Entonces, la aguja de galvanómetro ahora va hacia números ¿qué? Hacia el número positivo. Entonces, hace ahora otro ¿qué? Otro movimiento. Y recuerden que aquí mi célula está ¿qué? En repolarización. Entonces, luego vamos a tener en esa posición ya todas las células ahora están que otra vez negativas. O sea, ocurrió la repolarización completa. Y si yo pongo aquí un galvanómetro, lo ponemos aquí, como que no hay movimiento de carga eléctrica, ¿qué va a pasar con un galvanómetro? Vuelvo otra vez aquí a 0. Y como pueden observar, el movimiento de carga eléctrica produce un movimiento de la aguja de galvanómetro. Y eso tenemos que aprovecharlo, ese movimiento mecánico, resultado de qué? De cambio o movimiento de cargas eléctricas dentro y fuera de la célula para poder registrar la actividad eléctrica del corazón. Hay una de las reglas que yo lo mencioné, lo voy a mencionar otra vez. Si el vector tiene cabeza positiva y se acerca a polo positivo de galvanómetro, entonces la aguja va hacia el número ¿qué? Positivo. Si, si el vector es positivo y va hacia polo negativo de galvanómetro, entonces la aguja va hacia el número ¿qué? Negativo. Si el vector tiene cabeza negativa y va hacia polo positivo de galvanómetro, entonces la aguja va hacia el número ¿qué? Positivo. Y si el vector tiene cabeza negativa y va hacia polo negativo, entonces la aguja de galvanómetro va hacia números ¿qué? Número positivo. Eso es muy importante tomar en cuenta. Como tenemos matemática, positivo, positivo da positivo. Positivo, negativo da negativo. Negativo, positivo
da positivo y negativo, negativo da que ahí cometí un error. Negativo, negativo positivo. Vamos a arreglar esto. Negativo positivo me da que negativo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ese concepto? Vamos a demostrar cómo se forman las ondas electrocardiográficas. Pero antes vamos a ver cuáles son diferentes vectores que se producen a nivel cardíaco. Diferentes vectores. Entonces, para eso yo quiero que usted aprenda en ese dibujo. En ese dibujo nosotros vamos a tener déjame ver. Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Bien. Ok. Aquí tengo las aurículas. Esa es la aurícula. Esa es la aurícula derecha. Esa es la aurícula izquierda. Ese es el septum interauricular. Y aquí vamos a tener el ventrículo derecho. Aquí vamos a tener el ventrículo izquierdo. Y ese es el septum interventricular. ¿Ok? Recuerden que acá existe lo que nosotros llamamos anillo fibroso. Quiere decir que toda la actividad eléctrica del corazón no puede atravesar por aquí. Y aquí también tenemos un anillo llamado anillo ¿qué? Fibroso. Ese anillo fibroso, como un aislante, no permite el paso de la actividad eléctrica de las aurículas hacia los ventrículos. El único camino que la actividad eléctrica puede pasar es por aquí. Es por ese camino que es aquí. ¿Sí? Solamente puede pasar por aquí. A través de haz de His, que lo vamos a explicar luego. Pero hay un aislamiento total por aquí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora a ver cómo se forman diferentes vectores a nivel cardíaco, a nivel auricular y a nivel ventricular. Vamos a ver. Recuerden, según el dibujo, tenemos las aurículas y aquí tenemos a los ventrículos. ¿Sí? Ahora, a ese nivel, recuerden que tenemos fibras musculares, ¿no? Esas fibras musculares son fibras musculares de las que, de las aurículas. Se lo voy a mencionar solamente dos. Entonces, esas fibras musculares están organizadas de esa manera. ¿Qué tienen esas fibras musculares? Recuerdan, como lo mencionamos, como todas las células, tienen ¿qué tipo de carga? Carga negativa. ¿Tienen cargas qué? Cargas negativas. Entonces vamos a poner carga negativa. Tiene carga negativa, carga negativa, carga negativa, carga negativa. Ok. Ahora, cuando mis células reciben un estímulo, ¿qué va a pasar? Esas células van a tener ahora más que positivo, porque la carga eléctrica positiva entra dentro de la célula. Muy bien. La entrada de carga dentro de la célula
puede producir un ¿qué? Un vector. Aquí vamos a demostrar ese vector. ¿Qué es ese vector? Ese vector es el vector que demuestra el movimiento de cargas eléctricas de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda de corazón. Entonces, a eso vamos a llamar el vector 1, que tiene que ver con la despolarización de las aurículas. Ese movimiento eléctrico viene y ahora va a estar a nivel de ¿qué? Va a estar a nivel del septum interventricular. A nivel del septum interventricular también tenemos células. Esas células normalmente cuando entran en reposo tienen cargas ¿qué? Cargas negativas. Pero cuando ese potencial de membrana llega ahí, funciona como un estímulo para esas células. Y ahora esas células van a ser ¿qué? Van a ser positivas. Y producen, o sea, lo podemos demostrar con un ¿qué? Con un vector. Vamos a demostrarlo con un vector. Entonces ahí se forma otro vector, que es el vector resultante de la despolarización. ¿Despolarización de qué? Del septum interventricular. Recuerden que la cabeza de ese vector va a ser ¿qué? Va a tener una cabeza ¿qué? Positiva. Ese vector va a tener una cabeza positiva. Y ese vector que teníamos aquí también va a tener una cabeza ¿qué? Positiva, como lo mencioné en las explicaciones anteriores. Ok, ¿qué sucede luego? Ese potencial viene y baja por los ventrículos. Recuerden que los ventrículos tienen también sus células, o sea, células cardíacas. Y igual tienen cargas eléctricas que negativas que cuando reciben el estímulo se convierten en cargas que cargas positivas. Y eso puede producir un ¿qué? Un vector también. Para el ventrículo izquierdo, esta es la pared del ventrículo izquierdo, puede producir un vector. Recuerden que ese vector es más fuerte porque el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa. Y igual va a tener o sea, el vector va a tener la cabeza ¿qué? Positiva. Luego vamos a tener la despolarización del ventrículo derecho. O sea, estamos a ese nivel, ventrículo ¿qué? Derecho. Entonces eso produce también otro vector con cabeza positiva. Luego potencial de membrana camina por aquí y va hacia vértices. Entonces de ahí produce dos vectores pequeños también con cabeza positiva. Entonces, resumen, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la despolarización de diferentes segmentos de corazón produce diferentes vectores y con esos vectores nosotros podemos trabajar. Entonces, para que sea más fácil, lo voy a simplificar todos esos vectores. Pero antes, recuerden ese dos vector. ¿Qué yo puedo hacer con ese dos vector? Yo puedo decir que si yo tengo un vector del ventrículo izquierdo y tengo otro vector del ventrículo ¿qué? Ventrículo derecho. Hay reglas que nos permiten hacer una suma de los vectores. ¿Cómo se hace en este caso? Podemos poner el vector del ventrículo izquierdo y en el origen del vector ventrículo izquierdo pongo
el vector del ventrículo derecho. ¿Ok? Y si trazo una línea paralela a ese y una línea paralela a esta, ellos se reúnen en un punto. Y yo puedo decir que la suma de este vector y este es esta. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo eliminar ese vector y eso y poner solamente el vector de suma. Entonces ese vector es la suma de 1 más 2. Entonces, para que sea más fácil, vamos a explicarlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos déjame ponerlo un poco inclinado. Ok, entonces teníamos un vector que representaba el vector de despolarización de las aurículas. El vector de la despolarización de la aurícula. Teníamos un vector que es el vector de despolarización del septum interventricular. Recuerden que el vector de la despolarización de la aurícula va de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. El vector de la despolarización del septum va de abajo hacia arriba, ¿sí? Y miren la dirección que tiene, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha del cuerpo. Y después viene la suma de los vectores. Entonces voy a poner eso ahora como suma de los vectores de vector resultante del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. O sea, elimino esos dos vectores, esta y esta, esos dos vectores, y pongo un solo vector, un vector grande, fuerte, que demuestra la contracción o despolarización de ambos ventrículos. Entonces, y recuerden que teníamos también dos vectores muy pequeños que estaban a nivel de los vértices, con cabeza también que positiva. Ahora es más simple. ¿Cuántos vectores tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo puedo usar esos vectores para explicar la formación de ondas electrocardiográficas? Miren, lo que vamos a hacer ahora, conectar un galvanómetro grande. Vamos a ver. Lo voy a explicar aquí. Déjame borrar esa parte. Ok. Ahora, aquí yo tengo todos los vectores completos. Y vamos ahora a colocar un galvanómetro. Pero ¿cómo será ese galvanómetro? Recuerden que el corazón está en el centro de tórax. Está en el centro del tórax y está un poco inclinado hacia la izquierda. Entonces, vamos a mostrar esto también. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar. Vamos a suponer que esa es la persona. ¿Sí? El corazón está en el centro de su tórax. Está en el centro. Esos son sus miembros inferiores. ¿Sí? Ok, muy bien.
Vamos a poner sus brazos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa persona? Vamos a conectar ahora a un galvanómetro. Vamos a conectar a un galvanómetro. ¿Cómo lo conectamos el galvanómetro? De esa manera. Vamos a poner el pie de esa persona, puede ser a nivel de pie, a nivel de su pie izquierdo, conectamos el galvanómetro, un polo de galvanómetro aquí, y conectamos otro polo de galvanómetro a nivel del brazo, ¿qué? A nivel del brazo derecho, y ahí conecto mi galvanómetro. Vamos a ponerlo eso más sencillo ahora, para que me puedan entender. Entonces, ¿qué dijimos? Que aquí tenemos el corazón de mi paciente. Vamos a ver. Aquí tenemos el corazón del paciente. Aquí tenemos el vector. Lo vamos a llamar a ese vector de la despolarización de las aurículas. Y tenemos un vector aquí que es el vector de la despolarización ¿de qué? Del septum interventricular, muy bien. Y tenemos también un vector que representa la despolarización de los ventrículos. Recuerden que ese vector representa la despolarización del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y los vectores pequeños que representan aquí la despolarización de septo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a colocar eso en el centro del cuerpo de mi paciente. Vamos a suponer que esos son sus pies, esos son sus brazos. Bien, coloco un galvanómetro, un polo de galvanómetro hacia la pierna izquierda y otro polo hacia el brazo derecho. Ok. Para registrar, yo necesito también un papel de electrocardiograma. ¿Un papel de qué? De electrocardiograma. Entonces, aquí vamos a suponer que es un rollo de electrocardiograma, un rollo de papel que puede moverse, porque tiene que moverse en esa dirección, ¿sí? Muy bien. Entonces el galvanómetro tiene su aguja. Vamos a poner aguja de galvanómetro acá. ¿Qué dijimos? Vamos a suponer que ese es el polo positivo y ese es el polo negativo ¿de qué? De galvanómetro. Bien. Entonces, estos son los números positivos de galvanómetro, estos son los números negativos y ese es el cero. Cuando no hay despolarización, cuando hay movimiento de carga, el galvanómetro no se mueve la aguja y se queda en el centro. Ahora, vamos con el primer vector. Ese es el primer vector, que tenía cabeza ¿qué? Cabeza positiva y que tenía que ver con la despolarización de las aurículas. Ok, si ese vector tiene la cabeza ¿qué? La cabeza positiva, si ese vector tiene su cabeza positiva y va hacia polo ¿qué? Polo positivo. ¿Ven? Que está en esa dirección. Va hacia polo positivo de galvanómetro. Entonces, la aguja se va a mover hacia ¿qué?
hacia el lado positivo. Si hacia el lado positivo quiere decir que va hacia arriba. Esa línea se llama la línea isoeléctrica. Todo lo que está por encima es positivo, todo lo que está abajo es ¿qué? Negativo. Entonces va a haber un movimiento de aguja de galvanómetro hacia ¿qué? Hacia arriba. Porque tiene que moverse hacia arriba y volver. O sea, se mueve hacia arriba y vuelve. Recordando que el papel también se mueve. Y eso puede trazar una onda. Esa onda representa la onda P, que es la onda de despolarización de las aurículas. Muy bien. Luego vamos con ese vector pequeño que tiene que ver con la despolarización del septum interventricular. Recuerden que tiene también la cabeza ¿qué? Positiva. Pero en este caso, la cabeza positiva está acercándose a ¿qué? A polo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? La aguja galvanómetro se mueve hacia ¿qué? Hacia abajo. Entonces traza una onda que va hacia abajo. Y eso es lo que nosotros llamamos la onda ¿qué? Q. La onda Q podemos decir que es la onda que se produce por la despolarización del septum interventricular. Luego vamos con ese vector tan grande, poderoso, con cabeza ¿qué? Positiva, que va hacia polo positivo de ¿qué? De galvanómetro. Entonces, ¿tiene que ir hacia arriba o hacia abajo? Por supuesto, positivo, positivo es positivo, o sea, va hacia arriba y traza una onda llamada onda R. Podemos decir que la onda R es la onda que demuestra la despolarización de los ventrículos. Luego de ahí viene la onda que se produce a nivel de los vértices, ¿no? Esos pequeños vértices que también tienen cabeza ¿qué? Cabeza positiva. Pero positiva va hacia polo ¿qué? Polo negativo. Entonces va hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, porque negativo, positivo, va a dar negativo. Entonces va hacia abajo. Y ahí se forma una onda que lo llamamos onda ¿qué? S. Entonces podemos decir que la onda S representa la despolarización de los vértices. Hasta ahí ya sabemos cómo se forman las ondas electrocardiográficas. La onda P, que tiene que ver con despolarización de las aurículas, la onda Q, que tiene que ver con la despolarización del septum interventricular, la onda R, que tiene